Bienvenidos a Morada del Miedo, donde cada sombra esconde un secreto. Si quieres seguir descubriendo las historias más aterradoras, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así nunca te perderás una nueva pesadilla. En las montañas del sur de México, rodeado por selvas densas y caminos empedrados, se encontraba el pequeño pueblo de San Ángel de la Sierra. Sus habitantes eran pocos, y la mayoría vivía en casas de adobe con techos de teja roja, estrechas calles y patios llenos de vegetación descuidada. Aunque el lugar parecía tranquilo, la historia del pueblo estaba teñida de desapariciones y secretos que los habitantes nunca mencionaban. Alejandro, un historiador y escritor aficionado, llegó al pueblo con la intención de documentar su historia local para un artículo que planeaba publicar. Había recibido una carta anónima. Ven a San Ángel de la Sierra si quieres conocer la verdad que todos temen contar. La curiosidad lo impulsó a aceptar la invitación, a pesar de sentir un escalofrío al leer las palabras. Desde su llegada, Alejandro notó un ambiente extraño. La gente lo miraba con recelo, evitando mantener conversaciones prolongadas. Algunos se cruzaban de acera para esquivarlo. Otros cerraban sus puertas al escuchar su voz. Sin embargo, un anciano del pueblo, don Manuel, se acercó a él y le susurró: «Aquí hay cosas que no deberías investigar, joven. Cosas que podrían cambiar tu vida para siempre». A pesar de la advertencia, Alejandro decidió comenzar su investigación en la plaza central del pueblo. Allí encontró un mural antiguo que retrataba escenas de la vida cotidiana, pero algunos rostros habían sido borrados cuidadosamente, como si alguien hubiera querido eliminar evidencia de su existencia. La sensación de que algo no estaba bien crecía con cada detalle que observaba. Después se dirigió a la iglesia principal. La construcción era antigua, con muros de piedra cubiertos de musgo y bancos de madera polvorientos. En el archivo parroquial encontró cartas y notas que mencionaban desapariciones y amenazas hacia aquellos que osaban indagar demasiado. Entre los papeles descubrió un cuaderno desgastado que parecía pertenecer a una habitante del pueblo que había desaparecido años atrás. Sus páginas contenían advertencias crípticas: «No sigas buscando. Ellos te observan». Más tarde, Alejandro decidió explorar el cementerio. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y algunas no tenían nombres, solo fechas borrosas. Entre los árboles notó marcas recientes en la tierra, como si alguien hubiera manipulado tumbas o enterrado objetos discretamente. La sensación de ser observado se volvió más intensa y cada sombra parecía moverse con intención. Al caer la noche, Alejandro regresó a la posada donde se alojaba. Revisando los documentos, comprendió que los secretos del pueblo no solo pertenecían al pasado. Alguien seguía protegiéndolos en el presente. Las desapariciones, las amenazas y la vigilancia formaban un patrón sistemático que había persistido durante décadas. Antes de dormir, trazó un mapa de los lugares clave que había visitado: la plaza, la iglesia y el cementerio. Sabía que su investigación apenas comenzaba y que cada paso debía ser medido cuidadosamente. La verdad que buscaba estaba rodeada de peligro y misterio, y Alejandro sentía que estaba entrando en un laberinto del cual no sería fácil salir. A la mañana siguiente, Alejandro decidió explorar los alrededores del pueblo. Según los rumores que había escuchado, varias desapariciones recientes habían ocurrido en las colinas y los senderos que rodeaban San Ángel de la Sierra, lugares a los que los habitantes rara vez se acercaban. El aire
era húmedo y pesado, y la niebla matinal cubría los caminos de tierra, haciendo que cada sombra pareciera más amenazante. Al recorrer los senderos, notó pequeñas construcciones de adobe y madera que parecían abandonadas desde hacía décadas. Algunas tenían ventanas rotas y puertas colgando de sus bisagras. Entre los escombros encontró restos de pertenencias, cajas rotas, utensilios domésticos y objetos personales que podrían haber pertenecido a los desaparecidos. Cada hallazgo aumentaba la sensación de que el pueblo guardaba secretos oscuros y sistemáticos. En una colina, Alejandro descubrió un pozo viejo, parcialmente cubierto con piedras y madera podrida. Al inspeccionarlo, encontró un pequeño cuaderno con anotaciones recientes, indicando que alguien estaba registrando cuidadosamente eventos y movimientos de curiosos que intentaban investigar. Algunas páginas contenían advertencias claras. Aléjate si quieres vivir. Decidió dirigirse hacia una hacienda abandonada que, según los documentos antiguos y los rumores, había sido un punto de reunión para familias influyentes del pueblo, donde se habrían tomado decisiones que mantenían a los habitantes bajo control y miedo. La hacienda estaba rodeada de campos secos, muros agrietados y techos colapsados, con puertas de madera que crujían con el viento. Dentro, Alejandro encontró diarios y cartas dispersas entre escombros, algunas fechadas recientemente, otras con décadas de antigüedad. Cada documento parecía confirmar un patrón de vigilancia, amenazas y desapariciones sistemáticas. Mientras revisaba los documentos, escuchó crujidos entre las vigas superiores. Se ocultó tras un muro de ruido y percibió una sombra que desaparecía rápidamente entre la maleza. La certeza de que alguien vigilaba activamente sus movimientos se volvió abrumadora. Al regresar al pueblo, decidió revisar el mural en la plaza central. Observó que varias figuras humanas habían sido borradas con precisión, como si alguien intentara eliminar pruebas de la historia real de los habitantes desaparecidos. Cada detalle reforzaba la sensación de que un sistema de control y miedo había estado vigente durante generaciones y aún seguía activo. Al anochecer, Alejandro volvió a la posada y comenzó a organizar toda la información: mapas, fotografías, diarios y cartas. Comprendió que para desentrañar la verdad debía unir todos los puntos: los lugares de las desapariciones, los documentos históricos, los patrones de vigilancia y la influencia de las familias poderosas del pueblo. La investigación apenas comenzaba, pero el riesgo y la tensión eran palpables. Antes de dormir, trazó un plan para explorar la ribera del río al día siguiente, un área mencionada en varias cartas antiguas donde supuestamente habían ocurrido reuniones clandestinas y otras desapariciones recientes. Sabía que cada paso debía ser calculado y que el peligro acechaba en cada sombra del pueblo. A la mañana siguiente, Alejandro se dirigió hacia la ribera del río que atravesaba San Ángel de la Sierra. Según los documentos que había recopilado, el río y sus muelles antiguos habían sido escenario de desapariciones y encuentros clandestinos que conectaban a familias influyentes del pueblo. La bruma cubría el agua, haciendo que la escena pareciera más fantasmal y la visibilidad se redujera a unos pocos metros. Al llegar a los muelles, observó estructuras de madera deterioradas, algunas parcialmente hundidas, con cuerdas y restos de embarcaciones antiguas. Entre los escombros notó objetos personales y herramientas oxidadas que podrían haber pertenecido a los desaparecidos. La sensación de que alguien había estado allí recientemente era innegable. Marcas frescas en la madera
indicaban movimientos recientes. Decidió inspeccionar un almacén cercano al río. La puerta colgaba de una bisagra y un olor a humedad y moho impregnaba el aire. Dentro encontró cajas rotas, papeles amarillentos y documentos que describían amenazas a los habitantes que intentaban investigar las desapariciones. Algunos documentos estaban fechados apenas semanas atrás, indicando que la vigilancia sobre curiosos aún estaba activa. Mientras revisaba los documentos, escuchó un ruido detrás de unas cajas. Se escondió tras un muro de ruido y vio la sombra de una persona desplazándose silenciosamente entre la maleza. Alejandro comprendió que no solo investigaba el pasado. Los secretos del pueblo seguían protegidos activamente, y cualquiera que intentara descubrirlos podía ser vigilado o incluso silenciado. Al salir del almacén, caminó por un sendero que lo condujo a un grupo de casas abandonadas cerca del bosque. Allí, entre los escombros, encontró diarios y cartas con fechas recientes, donde se documentaban amenazas directas a jóvenes del pueblo que habían mostrado curiosidad por las desapariciones. Cada documento reforzaba la idea de que el control del miedo era sistemático y persistente. Esa tarde, Alejandro regresó a la plaza central. Observó nuevamente el mural antiguo. Varios rostros estaban borrados y ciertos detalles parecían haber sido modificados para ocultar información. Comprendió que la verdad sobre los desaparecidos estaba siendo activamente suprimida y que cada descubrimiento lo acercaba a un peligro real y presente. Antes de anochecer, volvió a la posada y organizó toda la información recopilada: mapas, fotografías, diarios y cartas. Planeó su próximo paso: investigar una hacienda abandonada en las colinas que, según varios documentos, había sido escenario de reuniones secretas y posibles desapariciones recientes. Alejandro sabía que cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también al riesgo de ser descubierto o silenciado. Mientras revisaba los documentos, la sensación de vigilancia se intensificaba. Cada crujido, cada sombra y cada movimiento en el pueblo lo mantenían alerta. Alejandro comprendió que estaba atrapado en una red de secretos y control que se había mantenido durante décadas, y que desentrañarla requeriría valor, astucia y cautela extrema. Al amanecer, Alejandro emprendió el camino hacia la hacienda abandonada en las colinas que rodeaban San Ángel de la Sierra. El sendero era estrecho, cubierto de piedras y raíces expuestas, con árboles retorcidos que proyectaban sombras inquietantes. La bruma matinal cubría el valle y cada crujido del suelo bajo sus pies hacía que su corazón latiera más rápido. La hacienda estaba en ruinas, paredes agrietadas, puertas colgando de sus bisagras, ventanas rotas y techos parcialmente derrumbados. Al acercarse, Alejandro notó rastros recientes de presencia humana, huellas en el polvo, restos de fogatas y objetos que parecían haber sido movidos hace poco. La sensación de que alguien vigilaba cada uno de sus movimientos era abrumadora. Al entrar, exploró las habitaciones principales y los sótanos oscuros. Entre los escombros encontró cajas llenas de cartas, fotografías y documentos que detallaban desapariciones recientes y amenazas dirigidas a jóvenes del pueblo que intentaban descubrir la verdad. Algunas cartas contenían advertencias explícitas: no sigas investigando o sufrirás las consecuencias. Mientras revisaba los documentos, escuchó pasos que provenían del piso superior. Se agazapó tras un muro de ruido y vio la sombra de un hombre moverse con cautela.
Alejandro comprendió que la vigilancia sobre la hacienda y los secretos del pueblo era activa y reciente. Cada hallazgo confirmaba un patrón sistemático de control, miedo y desapariciones. Al salir de la hacienda, decidió caminar hacia un mirador cercano, desde donde podía observar todo el pueblo y sus alrededores. Desde allí, vio la extensión de la selva, los caminos de tierra, la iglesia, la plaza central y el cementerio, conectando mentalmente todos los lugares que había investigado. Comprendió que cada sitio formaba parte de una red compleja de vigilancia y secretos familiares que había mantenido al pueblo en silencio durante generaciones. Regresó a la posada al caer la tarde, agotado pero determinado. Comenzó a organizar toda la información recopilada: mapas detallados, fotografías, diarios y cartas. Cada documento confirmaba la existencia de un patrón sistemático de desapariciones, amenazas y control social. Alejandro comprendió que la única manera de exponer la verdad era salir del pueblo con toda la evidencia y presentarla ante autoridades confiables. Antes de dormir, elaboró un plan meticuloso para extraer la información de manera segura, consciente de que la vigilancia y los peligros no habían desaparecido. Cada decisión debía ser calculada, cada movimiento medido. Alejandro sabía que la verdad que buscaba estaba al alcance de su mano, pero también entendía que los secretos del pueblo se protegían con celo y que cualquier error podía ser fatal. Los días siguientes, Alejandro permaneció en alerta constante. Cada calle, cada sombra y cada crujido del pueblo parecían advertencias silenciosas. La curiosidad que lo había traído a San Ángel de la Sierra se mezclaba con un miedo profundo, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier temor. Decidió regresar a la iglesia y revisar nuevamente los archivos parroquiales. Entre los documentos antiguos encontró patrones que vinculaban desapariciones recientes con familias poderosas del pueblo. Las cartas y los diarios mostraban cómo las amenazas habían sido sistemáticas y persistentes durante décadas, y cómo cada intento de indagar en la verdad era neutralizado con sigilo y violencia indirecta. Esa tarde, Alejandro volvió a la hacienda abandonada. Esta vez se enfocó en explorar los jardines y las estructuras externas. Entre los restos de muebles y objetos personales, encontró más evidencia de desapariciones recientes, notas con fechas recientes, fotos y cartas dirigidas a jóvenes curiosos, advirtiéndoles que dejaran de investigar. Cada hallazgo reforzaba la sensación de un control absoluto sobre la información y los habitantes. Mientras revisaba un cajón oculto en el sótano, escuchó pasos detrás de una puerta. Se agazapó y vio una sombra pasar rápidamente entre los restos de la hacienda. Era evidente que alguien vigilaba los lugares donde la verdad podía ser descubierta. Alejandro comprendió que su investigación estaba siendo monitoreada activamente y que cualquier error podría costarle la vida. Al regresar al pueblo, decidió revisar nuevamente la plaza y el mural antiguo. Los rostros borrados y los detalles alterados confirmaban que la historia de los desaparecidos estaba siendo manipulada y oculta. Alejandro comprendió que toda la comunidad estaba impregnada por un miedo ancestral mantenido por la vigilancia y las amenazas sistemáticas de las familias influyentes. Al anochecer, se refugió en la posada y comenzó a organizar toda la evidencia: mapas, fotografías, cartas y diarios. Cada pieza del rompecabezas confirmaba la existencia de un patrón constante de desapariciones, control social y amenazas.
Alejandro comprendió que la única manera de exponer la verdad sería sacar la evidencia del pueblo y presentarla a autoridades confiables, evitando que los guardianes de los secretos lo descubrieran. Antes de dormir, trazó un plan para salir del pueblo de manera segura al día siguiente. Sabía que los secretos estaban protegidos con celo y que cualquier descuido podía ser fatal. La verdad estaba al alcance de sus manos, pero debía actuar con precisión y cautela extrema para garantizar su seguridad y la de la evidencia que había reunido. Al amanecer, Alejandro se preparó para salir del pueblo con toda la evidencia que había recopilado. Diarios, cartas, fotografías y mapas que documentaban sistemáticamente las desapariciones, amenazas y el control ejercido por las familias influyentes de San Ángel de la Sierra. Cada documento contenía información crucial para exponer la verdad. Caminó por las calles desiertas, cubiertas por la niebla matinal. Cada sombra, cada crujido de la madera de las casas y cada árbol parecía un vigilante silencioso. Alejandro sabía que quienes protegían los secretos podían seguir sus pasos y que cualquier error podría ponerlo en grave peligro. Al llegar al puente que cruzaba el río, escuchó pasos detrás de él, pero al volverse, no vio a nadie. Respiró hondo, asegurándose de que toda la evidencia estuviera segura, y continuó su camino hacia el vehículo que lo esperaba en la periferia del pueblo. Durante el trayecto, repasó mentalmente todos los lugares que había investigado: la iglesia, la plaza, el cementerio, la hacienda y los muelles. Cada sitio formaba parte de un patrón de control y desapariciones sistemáticas. Al llegar a un lugar seguro en la ciudad cercana, Alejandro comenzó a organizar toda la información y redactar un informe completo. Sabía que la lucha por exponer la verdad apenas comenzaba, pero el primer paso ya estaba dado. La evidencia estaba a salvo, y la historia de los desaparecidos podía finalmente ser conocida. Mientras el sol ascendía sobre la ciudad, Alejandro respiró profundamente. La verdad sobre San Ángel de la Sierra ya no podía ser ignorada. Comprendió que enfrentaría riesgos y desafíos, pero la memoria de los desaparecidos y la necesidad de justicia lo impulsaban a seguir adelante. Por primera vez, sintió que su investigación podría romper décadas de silencio y miedo que habían mantenido a toda una comunidad bajo control.